Pues un gusto estar aquí para platicar de un tema que, bueno, le vengo siguiendo la huella desde hace justo 2 años, pensando en la cuestión de las conmemoraciones del año pasado, de 1821, pues seguirle un poquito la huella a ese periodo que es poco conocido, que es el primer imperio mexicano. Entonces, digo, verdaderamente sin que yo me lo haya propuesto para nada, pero a colación del deceso de la reina de Inglaterra, bueno, pues vamos a hablar de imperios, de monarquías y pensar sobre todo esta cuestión de que tuvimos en México un emperador al empezar a ser independientes, ¿no? Entonces, todo el significado que viene alrededor de esta cuestión, ¿no? O sea, no solamente es estudiar la figura como tal, sino estudiar el periodo concretamente. En esta ocasión les voy a hablar del año 1822 a 1823. Entonces les he preparado una presentación y más que nada son como que reflexiones, preguntas que me he estado haciendo acerca de la época y de todo este contexto que le tocó vivir a Iturbide, ¿no? Tan complicado, tan complicado. Entonces, sí, pues el tema es el primer imperio mexicano, pero en especial vamos a hablar esta vez de la coronación de Agustín de Iturbide. ¿Y qué significó el hecho de tener un emperador en México, ¿no? Si recordamos un poquito lo que habíamos visto el año pasado con las conmemoraciones de los 200 años del bicentenario de la consumación, entonces ya ubicamos al personaje. Entonces decíamos que 1821 fue el año de la consumación, fue el año realmente en que Agustín de Iturbide se hace pues el hombre número 1 de México, ¿verdad? Porque logra consensar a todos los partidos, todos los intereses en esa época, y sobre todo con el Plan de Iguala y los tratados de Córdoba. Ahora, hasta ese momento ya se hablaba de que la forma de gobierno de México sería una monarquía constitucional. Pero, digamos, en un principio, recuerden que se estaba pensando invitar a Fernando VII a que viniera a gobernar. Afortunadamente, bueno, las cosas se sucedieron de tal manera que Fernando VII obviamente no aceptó. Y una vez que pasa esto, las cosas cambian, o sea, se suceden muy rápidamente, pero entonces se hace necesario saber quién gobernaría. Si no aceptan la corona los Borbones, entonces, ¿quién sería el personaje elegido? Y automáticamente la mayoría de la gente dice, pues Iturbide. No, se lo merece, él consumó la independencia, entonces, pues, que sea él nuestro emperador, ¿no? Y mucha gente está de acuerdo en esto. Mucha gente está de acuerdo en esto. El Congreso, parte del Congreso y demás, mucha gente está con él, parte del ejército, lo aclama la plebe de la Ciudad de México. Entonces, vamos a ver. Mark Bloch, fíjense, por ahí voy a empezar. Mark Bloch afirmaba que los historiadores tenemos una obsesión por los orígenes. Y de ahí un poco mi preocupación de ir hacia ver cuáles son los orígenes de México, ¿sí? O sea, ¿por dónde empezamos, no? Entonces, ¿por qué ocuparse del primer imperio? Porque nosotros sabemos que nosotros lo llamamos primer imperio hoy. ¿Por qué? Porque hubo un segundo imperio. En esa época, únicamente era el primer imperio así, a secas, ¿no? Bueno, este periodo tuvo corta duración. Según los historiadores, poca o nula relevancia a nivel historiográfico, y por eso no se le ha estudiado casi nada al periodo. E incluso todo esto nos lleva a pensar en que, bueno, se reduce a la actuación de un solo hombre, Iturbide.
ese es el personaje en cuestión. Y entonces, este reduccionismo nos lleva a pensar en que, digamos, no es importante, no hay que tomarlo en cuenta y demás. Pero hoy, últimamente, ¿no? A partir del año pasado, se ha reavivado el interés por el periodo y por el personaje. Bueno, voy a intercalar unas cuantas imágenes para que vayan viendo al Iturbide emperador, que es otro diferente al del ejército trigarante. De hecho, mientras que cuando era jefe del ejército trigarante, después fue regente del imperio. Bueno, antes de que fuera propiamente imperio, fue regente. Esa es su época como de gloria, pero una vez que ya se va pensando en que Iturbide se va a quedar, que va a ser el emperador de México, su suerte va a empezar a cambiar diametralmente. Es realmente impresionante cómo le cambia la suerte a este hombre. Y bueno, lo vamos a ir viendo conforme les vaya explicando en adelante, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de el manto que significa la monarquía mexicana. Tenemos al águila con la corona. Va a haber muchas representaciones del imperio y obviamente el águila mexicana va a tener la corona imperial, ¿no? Y las tres garantías de las que hablábamos, que estas ya vienen desde tiempo atrás, desde el año de 1821, las tres garantías son religión, independencia y unión. En base a eso se va a armar toda la cuestión de la monarquía mexicana, ¿no? O sea, de tener un imperio mexicano. Muy bien, entonces, como hay un desconocimiento del periodo en cuestión, incluso de algunos historiadores mexicanos que no les interesa mucho el periodo, esto me lleva a preguntar, en general, si nosotros preguntáramos a cualquier mexicano, digamos, de la calle, ¿sabías tú que hubo un primer imperio mexicano, que tuvimos un emperador y que este emperador fue electo por los mexicanos y que además las dimensiones del imperio fueron grandísimas? Difícilmente la gente va a tener idea de esto, ¿eh? O sea, la gente, si uno pregunta Revolución de Independencia, asocian Hidalgo y Morelos y de ahí tan, ¿no? Y ahora, más recientemente, Vicente Guerrero, pero no Iturbide, ¿no? Bueno, ahora, otra cuestión es, ¿cuál era el contexto internacional en la década de 1820? Y esto es muy importante tomarlo en cuenta. En la década de 1820, fíjense, las potencias de la época eran todas monarquías. España, Francia, Gran Bretaña, Portugal, Austria, Rusia. Las principales potencias de la época eran monarquías. Entonces, no es tan descabellado el pensar que México pensó eso como una posibilidad de forma de gobierno, ¿no? De la primera forma de gobierno. Por otro lado, es importante tomar en cuenta que en el caso español, estamos justamente, es casi paralelo o el mismo periodo con el trienio liberal en España, ¿no? Entonces están los liberales en el poder y entonces coincide, digamos, cronológicamente esta cuestión. O sea, los liberales van a estar allá de 1820 a 23 y esta cuestión de Iturbide, la consumación de la independencia y el primer imperio también va a coincidir con estos años, ¿no? Entonces, bueno, pero México se convierte en país independiente en 1821 bajo una forma de gobierno moderado monárquico. Y ojo con esto porque luego vienen las dudas así de que, bueno, ¿cómo iba a gobernar Iturbide de manera absolutista o no? Pues no, realmente no podía porque sí iba a ser moderado y constitucional, que es la cuestión más interesante del asunto, ¿no? Lo primero que se establece, entonces ya dijimos, en el plan de Iguala con esta propuesta de forma de gobierno y después los tratados de Córdoba con O'Donoghue y toda la cuestión, ¿no? Pero esto es rechazado después por Fernando VII. Entonces decíamos, las dimensiones, al hablar un poco de las dimensiones del imperio, la verdad es que las dimensiones del imperio eran
realmente gigantescas, desde Costa Rica hasta todo lo que perdimos en la guerra con Estados Unidos, que es bastante, ¿no? Entonces, estas eran las dimensiones del imperio y se pueden ustedes imaginar que en el siglo XIX tener control de un territorio tan extenso pues iba a ser bastante complicado, ¿no? Pero inicialmente se logra, hay uno que otro, en el caso de Centroamérica, por ejemplo, hay uno que otro territorio que es medio que se insubordina o no se quiere, más bien, no se quieren someter al imperio mexicano, que es el caso de El Salvador, ¿no? Pero todo lo demás aceptan la independencia con Iturbide, ¿no? En la época vamos a encontrar muchísimas alegorías que son fantásticas para entender un poquito la imagen del personaje y toda esta lucha que se estaba jugando en ese momento, ¿no? Entonces tenemos a Iturbide, que ya viene un angelito para ponerle la corona en su papel de emperador, y mientras tanto, en muchas de las alegorías van a ver ustedes que está representada el águila como el animal mexicano que está comiéndose o destruyendo al león que está representando a España, ¿no? Y esto lo vamos a ver frecuentemente en muchas de las alegorías. Pero bueno, este es uno de los casos, ¿no? Y entonces, bueno, ya los españoles pues no saben qué hacer, ¿no? Y demás. Ahora, les pongo así, que tuvimos un emperador que tenía corona, manto y cetro, pero que no era de sangre azul, sino por lo contrario era un advenedizo. Lo pongo así un poco como jocosamente, ¿no? Que no lo apoyaba ninguna dinastía, no tenía linaje ni una gran estirpe. Esto es interesante porque Iturbide va a tener ciertas coincidencias que yo observo con Napoleón Bonaparte. O sea, Bonaparte también es digamos, es un corso, es un hombre que no tiene esta cuestión dinástica ni linaje renombrado, pero de la guerra, ¿no? De ser un militar en la guerra muy exitoso y que participa en la revolución y después tiene ciertos cargos en la Revolución Francesa, va a pasar a convertirse después en emperador de Francia. No sé, digamos, esto son suposiciones, pero qué tanto Iturbide se haya sentido identificado con el personaje, pero es interesante plantearlo, por lo menos plantearlo, que tiene ciertas semejanzas en cuanto a que la familia Iturbide pues tampoco es una familia, es un hombre que tiene una trayectoria parecida a Bonaparte, de la guerra salta a ser el hombre principal y del hombre principal a ser emperador, ¿no? Ahora, ¿por qué escoger a Iturbide como emperador? ¿Quién lo elige como emperador? ¿Quiénes lo apoyaban? ¿Quiénes fueron sus opositores? Todo esto cabe preguntárselo, ¿no? Porque sí está el ánimo muy dividido. En un momento dado, en el 21 todos están con él, pero después se empieza a resquebrajar este consenso, ¿no? Entonces, la corona de México, después se decidió que la corona de México iba a ser hereditaria. Pero les pregunto, ¿quién lo decidió así? ¿En qué momento después rechazaron esta propuesta inicial? ¿Habría entonces una corte en México? ¿No? O sea, porque obviamente si hay un emperador, pues se necesita toda una corte y toda una parafernalia que va acompañada de esto. Ahora, y entonces, en relación a todo este asunto, ¿qué tiene que ver la Orden de Guadalupe? ¿Sí? ¿Quiénes fueron condecorados con ella y demás? Todas esas son preguntas que van surgiendo a la hora de tratar el tema, ¿no? Entonces, aquí tenemos una imagen de Iturbide, muy curiosa, ¿no? Así, además de perfil, que no es poco difundida, digo, no se conoce tanto como muchas otras que sí hay de él, ¿no? Pero ya con su traje de emperador, ¿no? Aquí tenemos a los dos emperadores, o sea, el emperador y la emperatriz. Está casado con Ana Huarte, una mujer, de hecho, de una familia muy de abolengo, bueno, de una familia acomodada de Michoacán, de Valladolid es ella.
Y de hecho, al momento en que se une en matrimonio con Ana Huarte, pues él consolida un estatus social y es reconocido y demás. Está muy bien reconocido las familias del Bajío, de las postrimerías de la época colonial, ¿no? Bueno, digo, nada más falso que sostener que Iturbide se autoproclamó. Normalmente hemos oído eso, ¿no? No, bueno, es que Iturbide tenía pero tanta ambición que llegó un momento en que él mismo se coronó, se puso la corona. Pues no, no fue así de fácil. Ahorita se los voy a relatar, ¿no? Hay una confusión también sobre la fecha del comienzo del Imperio Mexicano. El día 18 de mayo de 1822 hubo un levantamiento en la Ciudad de México del regimiento de Celaya a cargo del sargento Pío Marcha, que además alborotó a la plebe de la Ciudad de México y todos ellos fueron a gritar ¡Viva Iturbide! Que Iturbide sea emperador, en fin, ya conocemos esa clase de acarreos. En la historia, pues también se daban en el siglo XIX, ¿no? Y parece ser que eso fue, pues motivó ciertas críticas y demás, pero fue un hecho muy importante que el 18 de mayo pasara eso, porque al día siguiente hubo todo un debate ya en el Congreso mexicano para votar si elegían como emperador a Iturbide, ¿no? Y bueno, esto está lleno de detalles bastante complicados, dependiendo de la fuente que uno lea. Unos cuestionan o no si había quórum, el quórum necesario para que Iturbide fuera electo emperador. Otros alegan que no, que las cifras que da el propio Iturbide están acomodadas, están hechas, no, pero que unos dicen que sí y otros dicen que no, pero el hecho es que se votó y al parecer la mayoría quiso que Iturbide fuera emperador. Entonces, 2 días después se le llamó otra vez al Congreso para que hiciera un juramento. Bueno, este juramento es muy interesante porque realmente el imperio, hagan de cuenta, yo podría decir que el imperio nació muerto. O sea, muerto de entrada. O sea, nació completamente maniatado a las decisiones del Congreso, ¿no? Y esto tiene toda una historia, pero ahorita se las cuento. Luego vendrá la fecha de coronación y el ascenso al trono de México, que fue 2 meses después, el 21 de julio de 1822. Ok, la duración del imperio es cortito, ni siquiera llega al año. 8 meses, del 21 de julio al 19 de marzo de 1823. Y entonces me pregunto cómo fue la ceremonia de coronación de Agustín de Iturbide, dónde fue, quiénes asistieron, detalles de la ceremonia, quién coronó a quién, ejemplo de otros monarcas. Y lo que sí se ve en la coronación, en este evento que fue muy importante, es que hay una mezcla muy interesante de elementos virreinales, pero también hay elementos ya modernos. Y esto es lo que lo hace muy sui generis a la coronación de Iturbide, de Agustín de Iturbide, ¿sí? Muy bien. Entonces, sobre la ceremonia, concretamente sobre la ceremonia de coronación, se formó una comisión especial del Congreso en junio de 1822 para organizar toda la ceremonia, ¿no? Y entonces se empezaron a pues, observar a estudiar, bueno, sí, pero ¿cómo le hacemos en la ceremonia? Y entonces decidieron que se iba a seguir el ceremonial romano, pero prácticamente hubo una preferencia por tomar como ejemplo a 2 reyes, y fíjense que esto es importante, a 2 reyes. Uno, la ceremonia de coronación de Carlos V, y otro, otro es la ceremonia de coronación de Napoleón Bonaparte. Eso influyó un poquito para armar la cuestión en México, ¿sí? Bueno, entonces esto se va a dar obviamente en la catedral, es todo un evento,
Por eso es que, digamos, años después, o sea, digamos, no es aleatorio el hecho de que Iturbide se encuentre sus restos justamente en la catedral, ¿no? Y que haya habido en el proceso de satanización del personaje, haya habido quienes dijeran, pues él no merece estar en el Monumento a la Independencia, que se quede con los de su clase, ¿no? Así lo dijeron claramente. Y bueno, pero yo voy a hablarles de la ceremonia de coronación. Entonces, esa tuvo lugar el 21 de julio de 1822. Pueden imaginarse que la sociedad hispana o la sociedad que está recientemente independizada todavía tenía muchos resquicios de la vida colonial. O sea, evidentemente eso no por decir ya somos independientes, todos se volvieron de súbditos a ciudadanos de la noche a la mañana. O sea, eso no pasó así. Entonces, el desfile tiene muchas características de los desfiles coloniales, ¿no? Y si recuerdan, los desfiles coloniales eran en donde caminaban corporación tras corporación, porque era una sociedad estamental, y entonces, pues, las monjitas de no sé qué convento, y luego los de la catedral, y todos los de la catedral, y luego el cabildo eclesiástico, y luego los miembros de la audiencia, y toda esta cuestión, pues también va a suceder en el desfile de la ceremonia de coronación. Entonces, ahora, la única cuestión que sería ya moderna es que esa comisión de diputados que organizó esta cuestión son los que van a pasar por Iturbide a su casa y lo van a conducir hacia la catedral en este desfile en donde vienen todos, ¿no? Entonces dice, precedían a Iturbide la caballería, la infantería, acompañados de la escolta, banderas imperiales. O sea, se puede uno más o menos imaginar cómo fue ese evento de grande, ¿no? Y mostrando toda la magnificencia de la ciudad y de los miembros de la sociedad y demás. Desfilaron miembros del Congreso, la Diputación Provincial de México, Iturbide, su esposa, los miembros de la corte y hasta su escolta, ¿no? Aquí tenemos una alegoría muy famosa de la coronación de Iturbide y otra vez vemos ahí al águila luchando contra la cabeza del león, o sea, entonces es muy simbólico, así son las alegorías, ¿no? Esta cuestión, ahí está la patria, ¿no? Tenemos la patria y le están poniendo pues la corona, ¿no? Entonces, pero están los miembros de la sociedad, si se fijan en el palco allá, todo el mundo viendo el evento, ¿no? Así de esa, digamos, un evento muy significativo, y vamos a ver qué más, ¿no? Dice aquí, los recibieron los obispos, pero bueno, había unos obispos en la catedral que estaban esperando a que llegaran, ¿no? Y luego sentados había parientes, generales, gente de la corte, se entonó el Veni Creator. En el altar se depositaron las insignias. Ojo con esto, las insignias son justamente las del emperador, eran la corona, la espada, el cetro, el manto y el anillo, ¿no? 5. Y la emperatriz solamente 3, ¿no? La corona, el manto y el anillo. Hay toda una historia alrededor de que fueron unos artesanos y, bueno, el diseño de la corona y todo esto se hizo en la Academia de San Carlos, o sea, no cualquier cosa. Y a esos artesanos después se les tuvo que pagar ese trabajo tan especial que habían hecho de todas estas insignias. En fin, bueno, el obispo de Guadalajara, justamente Ruiz Cabañas, confesó al emperador y le hizo repetir la jura constitucional que ya había hecho Iturbide. Siguió para esto la unción de la pareja imperial en el brazo derecho, ¿no? Después le pusieron el óleo sagrado y demás. 2 diputados participaron en el evento
Y no son cualquier cosa estos diputados, porque sí eran, José Miguel Guridi Alcocer era miembro del Cabildo Eclesiástico de la Ciudad de México y el otro de Oaxaca. Ellos dieron sacralidad y legitimidad al evento, ¿no? Guridi Alcocer es un personajazo, o sea, no me puedo detener en él, pero fue un diputado a las Cortes de España. Entonces, es muy significativo que fueron a las Cortes de España, pero como eran miembros de la Iglesia, son incluidos en todo este ceremonial, ¿no? Ahora, Rafael Mangino, que también era un diputado del Congreso, él fue el que se encargó de ponerle la corona al emperador. Pero fíjense que justamente él era un borbonista. Entonces no veía con muy buenos ojos el hecho de que Iturbide hubiera quedado como emperador. Entonces, en el momento que le puso la corona, le dice, le recuerdo que es la nación la que lo está nombrando emperador, ¿no? Y entonces hay toda una anécdota que platican algunas fuentes que dicen que en el momento que Rafael Mangino le puso la corona se le trastabilló un poquito, se le iba a caer y le dijo a Iturbide, cuide que no se, cuidado, se le va a caer la corona. Y él dijo, yo haré que no se me caiga, ¿no? Entonces, bueno, esa es una anécdota significativa, ¿no? Aquí tenemos otra como alegoría de la coronación, es la patria. La patria así representada como curiosa, ¿no? Porque más bien no es criolla, sino es más indígena, la que le está coronando a Iturbide. Esta era, creo que, una especie de escultura de plata que hicieron para celebrar el acontecimiento, ¿no? Entonces hay algunos elementos indígenas, si se fijan en el suelo está el cacaj con las flechas, o sea, estos son elementos del México prehispánico, que eso también es bien interesante, que tenga presencia y un momento en este evento tan significativo, ¿no? Entonces, bueno, en el caso de la emperatriz, fue Iturbide quien la coronó, pero bueno, unos diputados le dieron las insignias a Iturbide, e Iturbide le puso la corona a Ana Huarte, ¿no? Esto es muy significativo y ahí es cuando les digo, tiene relación con la coronación de Napoleón Bonaparte, porque Napoleón Bonaparte va a coronar a su esposa, ahorita se me fue el nombre, Josefina, a Josefina, ¿no? Como reina y demás. Entonces hay ciertas coincidencias entre ambos personajes, ¿no? Después ya lo sentaron en un trono más grande, vitorearon al emperador, nuevas vivas y demás. En el atrio de la catedral se arrojaron monedas acuñadas para la ocasión, ¿no? Estas monedas decían Agustín por la providencia de Dios, y del otro lado decía primer emperador constitucional mexicano. Incluso, fíjense, muy curioso, hubo toda una discusión en el Congreso nuevamente sobre si estas frases ponerlas en náhuatl o ponerlas en latín. Y finalmente, Guridi Alcocer dijo, a ver, estas monedas van a circular por muchas partes, entonces no todos van a hablar el náhuatl, no, la gente no va a entender, mejor pongámoslo en latín, pero yo creo que igual latín da lo mismo, pero bueno, así las cosas, ¿no? Entonces, pero significativo también. Se celebra un Te Deum, ¿no? Es la acción de gracias, o sea, un momento en que se dan las gracias, una misa. 5 diputados todavía les dieron unos cirios y un pan de plata y cáliz que le entregaron al obispo. Bueno, hay muchos elementos ahí interesantes. Y finalmente les retiran las coronas y siguen los nuevos vivas, ¿no? A los emperadores. Los emperadores fueron acompañados a la salida de la catedral y ya se dirigieron y los dejaron en el Palacio Virreinal, ¿no? Que para esto, por entonces dicen que sí se le hicieron algunas modificaciones al Palacio hoy Nacional, ¿no?
En ese momento se pidió que se le hicieran algunas monedas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que les decía, un ejemplo de las monedas. Estas van a ser las monedas, la de arriba, la que representa a Iturbide, ¿no? Entonces, Agustín de Iturbide, porque es Agustín I, se iba a llamar Agustín I, ¿no? Por la gracia de la providencia y demás, toda esta cuestión, ¿no? Emperador constitucional. Del otro lado dice emperador constitucional y otra vez el elemento del México, ¿no? O sea, el nopal, el águila y el águila coronada, ¿no? Y acá en el otro extremo les puse a una de las monedas de Napoleón Bonaparte, para que vieran pues el símil, ¿no? Pero bueno, igual pudo haber sido con otro tipo de monedas, pero bueno, es significativo. Uno de los tantos autores que hablan sobre esto es Hensel, que es tal vez el más importante. Él dice que en parte se copió la coronación de Carlos V y también la de Napoleón Bonaparte, como les decía. Iturbide estaba muy preocupado, o bueno, estaba interesado en crear una orden como las órdenes de caballería y demás, así que, y se creó la Orden de Guadalupe, ¿no? Ahora, los que recibieron la Orden de la Guadalupe, pues fueron muchas gentes, ¿no? Obispos, generales, todos los miembros de la familia imperial, los nobles, los antiguos diputados a las Cortes de España, también los recibieron, e incluso algunos insurgentes, entre ellos Vicente Guerrero y Nicolás Bravo. Y curioso porque más adelante Nicolás Bravo en especial se va a convertir en uno de sus más férreos opositores, ¿no? Pero bueno, hasta este momento es condecorado con la Orden de Guadalupe, ¿no? Y aquí tienen ustedes la imagen de la cruz de la Orden de Guadalupe. Entonces, pues es una orden que además tiene una historia muy interesante todo lo largo del siglo XIX, porque bueno, cuando cae Iturbide ya desaparece la orden como tal, pero luego Santana la quiere recuperar en un momento dado. Santana ya en su última fase de dictador también retoma la Orden de Guadalupe y posteriormente, obviamente, en el Segundo Imperio también retoman la Orden de Guadalupe, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el ambiente posterior a la coronación del emperador? Bueno, hubo un consenso momentáneo. Había muchas esperanzas de un futuro muy prometedor para el imperio mexicano, pero sí hubo se empezaron a ver que había frágiles alianzas con las provincias, ¿no? Y va a ser una de las razones pues del acabose y de que todo se venga un poquito abajo, ¿no? Que bastante abajo, que todo se derrumbe. Entre las preocupaciones del emperador estaban también formar una corte, ¿no? Y crear esta Orden de Guadalupe. Entonces, sí acuérdense que fue precisamente el Congreso el que decidió que la corona sería hereditaria y que el hijo mayor de Iturbide sería el sucesor del padre y demás, ¿no? Y que recibirían además, digamos, una pensión por el cargo que estaban desempeñando, ¿no? Ahora, desde que, no me puedo detener mucho en esto, pero desde que en febrero de 1822 se reunió por primera vez el Congreso mexicano. Y el Congreso siempre estuvo en conflicto con Iturbide. Bueno, ambos poderes, ¿no? Entonces, para esta época, ya las conspiraciones republicanas redoblan el aliento. Y aquí viene particularmente, es interesante tomar en cuenta el papel de Vicente Rocafuerte. O sea, Vicente Rocafuerte, curiosamente, fíjense, normalmente uno piensa bueno, todo el mundo sabe que Vicente Rocafuerte hizo una obra y que en esa obra se dedica a denostar la figura de Iturbide. Pero resulta, hay un historiador
ecuatoriano, por cierto, que lo conoce bastante bien a Rocafuerte, Jaime Rodríguez, que dice bueno, que Rocafuerte hizo esa obra, ¿cómo decirles? Por encargo, porque ya había una serie de gentes en México que estaban decididos a hacer que abdicara, ¿no? Entonces, esto en agosto de 1822, fíjense, decimos que el 21 de julio lo coronan. Al siguiente mes, Vicente Rocafuerte le encargan que haga una obra. La termina en 3 meses. En noviembre, Rocafuerte ya tiene su bosquejo ligerísimo. Y eso coadyuva para que los ánimos cada vez se pongan peores y peores y peores. Y además su obra, como Vicente Rocafuerte viajaba por todo el mundo, entonces su obra se conoce en Europa muy rápidamente. Apenas casi salidita del horno ya se está conociendo los horrores de cómo describe Rocafuerte y Iturbide, ¿no? Entonces, bueno, no hubo un entendimiento entre los poderes, el ejecutivo y legislativo, el emperador y el Congreso, y eso los llevó a que ambos se radicalizaran, ¿no? O sea, entonces no había posibilidad de entendimiento entre ambos. Entonces, realmente Iturbide fue un emperador atado de manos. Intenta gobernar, pero no puede, porque cada cosa que dice el Congreso le dice no, pero tú estás abajo, si nosotros decidimos que eso funcione, pues sí, pero si no, o sea, ¿cómo decirles? En esta época, el Ejecutivo está mucho más reducido y el poder del Congreso es tan grande que todo el tiempo está frenando las decisiones del emperador, ¿no? Entonces esto le lleva, pues obviamente, a empezar a tomar medidas cada vez más arbitrarias a Iturbide, o sea, por su cuenta, y entonces eso es lo que le empiezan a alegar los opositores, o sea, dicen, no, pero a ver, no, pues tú te quieres convertir en un rey absolutista. Y esas son las acusaciones que se le hacen constantemente, cosa que él niega. Él dice, bueno, no es que yo quiera ser absolutista, pero es que no me dejan moverme, o sea, no me dejan hacer absolutamente nada, ¿no? Y además, ya después en sus memorias, pero que esa es otra historia, él dice, bueno, el Congreso durante todo el tiempo que tuvo para hacer una constitución no la hizo, se dedicaron a otras cosas, a la grilla, pero no a hacer lo que tenían que hacer, que era poner manos a la obra en cómo vamos a dirigir este país y digamos, hacer leyes de Hacienda y esto y lo otro. O sea, había cosas que resolver y el Congreso no hizo nada, ¿no? Pero bueno. Entonces, las conspiraciones republicanas conducen al arresto de algunos diputados. Iturbide dice, pues, o sea, están conspirando contra el imperio, a la cárcel. Esto en agosto de 1822, cuando les digo que está escribiendo Rocafuerte el libro. Y las cosas se siguen dando de tal medida que Iturbide decide disolver el Congreso. Y dice, el 31 de octubre de 1822, dice, pues ya, no hay Congreso, se acaba, lo disuelvo. Muy bien. Entonces, en su lugar, Iturbide forma una que le llama una junta instituyente. Y la junta instituyente, el propósito principal era hacer un reglamento provisional del imperio, o sea, una preconstitución. Y en realidad la junta se pone a trabajar bastante rápido, y como para diciembre de 1822 ya está ese reglamento provisional del imperio. Pero bueno, obviamente a la Junta Instituyente no todos están incluidos, los antiguos diputados y demás, y hay mucha oposición a quién decidió estas nuevas leyes y demás, ¿no? Ante el incierto estado de cosas, Iturbide determina que hay que restaurar el Congreso disuelto, ¿no? O sea, él ve que todo está bastante mal, varios están en la cárcel, ¿no? Figuras importantes, porque entre sus opositores están
Servando Teresa de Mier, Carlos María de Bustamante, Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo, a varios de ellos, o sea, como a 16 o a 20 los mete a la cárcel, ¿no? Y bueno, y otro que se le va, hay varios que se le voltean incluso, que primero lo apoyan y luego cuando ya ven que va de bajada, o sea, que se va a caer el imperio, entonces pues, y uno de esos es Santana, ¿no? Y entonces Santana, en unión de Guadalupe Victoria, se levantan con el plan de Casamata en febrero de 1823. Y ya de plano hacen un llamamiento a acabar con el imperio y en cambio organizar una república, que es lo que ellos quieren, ¿no? Entonces, antiguos aliados se unen con el fin de derrocarlo. O sea, digamos, les digo, hay varios que se voltean. Uno de ellos que también es muy famoso es espérenme, este señor, ahorita se me va el nombre. Uno que por cierto lo está estudiando Filiberto, pero se me va el nombre de uno de ellos. Uno que era además español, pero bueno, se une finalmente con los conspiradores republicanos, ¿no? El imperio se desmorona. Hay un último intento de llegar a un acuerdo con los insurrectos, pero fracasa. Entonces, Iturbide es acusado de absolutista o de débil, o las dos cosas, ¿no? Y entonces el emperador dice, pues yo opté porque ellos pensaban que yo era débil, y entonces como yo no quería ver que México se volviera a enfrascar en una guerra civil, entonces decidí que me tomaran por débil y presentó, digamos, su abdicación, ¿no? Entonces, abdica el 19 de marzo de 1823 y entonces el Congreso decide que se debe de ir al exilio. Y dicen, se va al exilio y se va a Italia y adiós, ¿no? Sí, con una pensión que le prometen que no le dan, porque no había dinero para nada, absolutamente nada, menos para estarle pagando al emperador, ¿no? Entonces, la caída del imperio, un poco pensando en cuáles son las razones de la caída del imperio. Bueno, la fundamental es el pleito exacerbado entre el emperador Iturbide y el Congreso. Los siguientes son las conspiraciones republicanas. Después, la gota que derramó el vaso fue la disolución, ¿no? La disolución del Congreso por Iturbide. Aparte hay una crisis financiera, una crisis fiscal. Iturbide dice, no puedo pagarle sus salarios ni a los funcionarios administrativos del gobierno, ni al ejército, ni a nadie, no hay dinero, no tengo. Entonces pide préstamos y pide préstamos a, digamos, a las gentes acomodadas, ¿no? O sea, a los comerciantes, a los mineros, pues préstamos y se los dan, pero pues se empiezan a enojar, pues como que todo va a ser préstamos de nosotros. Entonces pide impuestos forzosos. Esto trae más descontento en el ambiente general de la sociedad, ¿no? Bueno, la otra es que el reglamento político provisional llega de manera tardía, ¿no? Ya era muy tarde haberlo consolidado, o sea, esto salió en diciembre del 22, ya todo estaba realmente de cabeza, ¿no? Había levantamientos militares por muchas partes del país, se levantan primero con el plan de Veracruz y después con el de Casamata. Hay además, como para colmo, insubordinación de las provincias, ¿no? Fíjense que es muy interesante esta cuestión. Hay un gran problema sobre gobierno central contra las regiones. Entonces, digamos, Iturbide quería gobernar desde el centro, desde la capital. Y las provincias se le empiezan a insurreccionar, o sea, a decirle, pues no obedecemos, ¿no? O sea, empieza a surgir cierto regionalismo y ciertos reclamos provinciales de nos queremos autogobernar, no vamos a hacer caso al centro. Este es un problema crucial porque lo vamos a tener todo el siglo XIX mexicano. ¿Quién gobierna? El gobierno de la capital o las provincias y bueno, eso se va a convertir en una complicación que nos va a llevar después a República Federal, después República Centralista, luego regresamos a Federal
y así vamos a estar, ¿no? Y obviamente, dentro de todo digamos, para hacer el caldo todavía más gordo, pues hay un crecimiento en el número de los republicanos, ¿no? O sea, los republicanos se empiezan a organizar e incluso se sabe que se organizan en la casa de no sé quién, por ejemplo, de un señor Santa María, que era, ahorita les cuento el chisme, pero se organizan ahí y era una logia masónica, ¿no? Entonces empieza a crecer el número de logias y entonces empieza a crecer el número de republicanos y obviamente se debilita a todos aquellos que apoyaban al imperio. Y ya nada más mis conclusiones. Pues el imperio mexicano fue un sueño efímero, pero quedó como un periodo de transición política, ¿no? O sea, digamos, fue un periodo de transición entre lo que éramos antes, el antiguo régimen, y un Estado moderno, ¿no? Entonces quedó como un sándwich ahí en medio, ¿no? El emperador entonces estuvo siempre sujeto a la supremacía del Congreso, no obtuvo el reconocimiento internacional que le hubiera gustado, mandó representantes a Estados Unidos, que se lo dio de facto, pero más o menos, entre comillas, porque eso me lleva a decirles, y también lo pidió de la Gran Bretaña, y Gran Bretaña sí estaba más o menos bien con Iturbide. Incluso fue el momento en que Iturbide empezó a gestionar préstamos de Inglaterra a México, ¿no? Pero tenía muchos opositores, internos y externos, y entre los externos estaban España, que no veía con buenos ojos el que Iturbide fuera emperador y que hubiera independizado toda esa región, la joya de la corona, y la Santa Alianza, que era la unión de varios países, digamos las monarquías más absolutistas de la época, apoyaban a España y estaban en contra de que México fuera independiente, y Estados Unidos, y nada menos que la Gran Colombia, ¿no? Estados Unidos en ese momento en 1822 manda a Poinsett a México, primero un poquito a ver en qué estado, cómo estaban las cosas en México en ese momento, qué tanto Iturbide tenía apoyo o no tenía apoyo. Esa vez Poinsett se queda por poco tiempo. Les prometo darles una charla que sea específicamente de Poinsett, porque Poinsett regresa ya después como embajador de Estados Unidos en México, pero de la República Federal. Y el otro es la Gran Colombia. Fíjense que uno tiende a pensar, pues Simón Bolívar, el gran libertador, ¿no? De Colombia y de toda la América del Sur. Bueno, hubo una correspondencia durante un tiempo entre Iturbide y Simón Bolívar. Y Simón Bolívar llegó a decir, creo que estamos estableciendo fundamos repúblicas en el aire, ¿no? No están muy sustentadas. Él también tenía cierta predilección por la monarquía y demás, pero sentía una cierta rivalidad con Iturbide, con el ascenso tan estrepitoso que había tenido en su carrera, y se lo dice en una de sus cartas, le dice, es que yo estoy impresionada, su ascenso fue verdaderamente rapidísimo, es una cosa impresionante, y, en fin, pero tenían sus rivalidades en cuanto a, sí, pero tú de dónde a dónde y yo de dónde a dónde, ¿no? O sea, porque Simón Bolívar también está en su boleto de qué parte él va a controlar y demás. Y eso es todo un tema muy, muy interesante que todavía hay que buscarle información, pero es interesante advertirlo. Entonces, Santa María era el enviado de Simón Bolívar y es donde se reunían los republicanos, estos de la logia. Entonces, de hecho, Santa María no fue al evento de la coronación de Iturbide. ¿Por qué? Porque estaba en contra del imperio y pues no lo hacía a título personal, obviamente, ¿no?
Ok, otra cuestión es que no tuvo solidez financiera, no había dinero, y eso también complicó mucho el estado de cosas, ¿no? Contó con numerosos opositores, principalmente fueron dos grupos, los borbonistas y los republicanos. O sea, los borbonistas porque querían que viniera a gobernar un Borbón. En el momento que Fernando VII dice no voy, entonces ellos se quedan, pues ven con malos ojos a Iturbide, porque él sí, ¿no? Y es el momento en que se alían con los republicanos y entonces sí, es una oposición cada vez más fuerte y cada vez más grande. Y lo último es, no pudo contener el ímpetu provincial y regional, ¿no? Y eso también es una de las causas de que todo se venga abajo. Y ya, fin de la presentación. Gracias.